Si quieres saber qué está pasando en el cielo y cómo está afectando a tu naturaleza como ser humano, quédate y ya te lo cuento. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yuleika Guzmán y ya vamos a iniciar nuestro episodio Hablemos de diseño humano. Bienvenidos. Hola, hola, querida comunidad. Pues estamos acá de nuevo para compartir información sobre tu naturaleza humana y cómo está siendo afectada en estos días por el cielo y la tierra. Esa conversación, ese intercambio energético entre la tierra y el cielo en los próximos días. Gracias por estar ahí. Quiero agradecerte y reconocer tu interés por crecer, por evolucionar, por ser cada día una persona más fiel a ti mismo y más genuino. Así que, bueno, si estás llegando por primera vez a mi canal, bienvenido a esta información, pues bienvenido. Mi idea de hacer este trabajo es poder compartirles a partir de estos podcasts información que sea para ustedes relevante y que les permita iniciar desde la duda, la curiosidad, ese conocimiento por lo que somos y además la forma correcta, natural de vivir. Nuestro pensamiento, nuestro intelecto nos ha llevado a separar, dividir, comparar y en esa medida pues hemos ido alejándonos de nuestra esencia que es unidad, que es amor, que es comprensión, que es entendimiento, de estar siendo parte de un ecosistema más grande, por lo cual pues nos encontramos hoy en día en un contexto en donde ya esto colapsó y estamos regresando a la comprensión más sencilla de este funcionamiento. Así que espero que estos próximos minutos, la información que pueda compartir te sirva para ti y para todo aquel a quien creas que le pueda ayudar. En este sentido, te recuerdo que puedes ir a conocer tu diseño humano y bajar tu reporte gratuito con todas las líneas generales de tu naturaleza en mi página web www.yuleikaguzman.com, donde además puedes solicitar directamente las lecturas, consultas, sesiones de orientación o inscribirte para participar en las distintas actividades que durante el año tengo para ayudarte a alinearte a tu energía y vivir siendo quien eres. Y por supuesto, ya que estás aquí, recuerda, si esta información te parece útil, pues compartirla con todas las personas que creas que les pueda ser útil y darle like a este video, suscribirte al canal y activar esa campanita que te avisa cuando va a salir nuevamente un video, una información que tenga que ver con con estos temas del autoconocimiento y el desarrollo humano desde la responsabilidad y desde la... Muy bien, ¿qué nos trae entonces estos días según el cielo? ¿Cómo está ese tránsito? Bueno, en estos días estaremos hablando, estaremos viviendo, estaremos sintiendo esta energía que tiene que ver con la sensibilidad y la conciencia. Esta sensibilidad se aloja en la clave 19, ubicada en la raíz. Si estás siguiendo estas entregas, has ido progresivamente dándote cuenta de cómo se está moviendo la energía y de qué manera está impactando. Y hasta ahora hemos estado con claves que tienen que ver con la motivación, con aquello que nos mueve a ir hacia adelante, aquello que nos mueve a la experiencia, aquello que nos mueve al cambio. En esta oportunidad, la 19 nos mueve a ser sensibles ante la necesidad del otro. Y es arraigada, enraizada a través de la energía de la tierra en la clave 33, que es una clave también que está en la garganta, es una clave de manifestación, es una clave para compartir a través de nuestro lenguaje, a través de nuestras conversaciones, la experiencia que hemos vivido desde un lugar un poco más calmo que la anterior. Es una clave más bien de silencio, de cautela y de ser muy objetiva a la hora de hablar, ¿sí? Pero entonces vamos a ver cómo operan cada una de ellas en lo que llamamos la baja y alta frecuencia o la sombra y la luz o tu ser y tu no ser, ¿no? ¿Sí? Son
las polaridades que tenemos como seres humanos. Te recuerdo que cuando hablamos del ser, estamos hablando de la frecuencia de la luz, la frecuencia en alta vibración, es decir, la conciencia de que soy parte de algo más grande y dentro de eso, que es más grande que yo soy un elemento esencial que una parte que dinamiza, que mueve, que es necesaria, que es importante, que es valiosa. Entonces aquí en esta frecuencia nosotros podemos experimentar la humildad de saber que hay algo mucho más grande a nosotros que nos envuelve, que nos contiene, que nos moviliza y también reconocer la grandeza de que en esta forma, en este cuerpo, con esta conciencia humana, pues somos parte de esa maquinaria, por lo tanto, nuestra tarea, nuestra vida es importante para que todo esté completo, porque todo es necesario, todo lo que está, está porque hace falta, todo lo que está, está por una razón, por un motivo, y no hay ausencias. Acá está todo lo que tiene que estar y tú eres parte de eso. Entonces, miremos en este sentido cómo es que estamos viviendo o podemos vivir o hemos vivido la energía de la sensibilidad. Esta clave 19 está asociada al sacrificio. Entonces, aquí también siempre me gusta que exploremos un poco el lenguaje, cómo nos relacionamos con las claves que codifican estos códigos genéticos y esto, la 19 nos habla de sacrificarnos por el otro, para satisfacer la necesidad del otro. Eso nos parece muy conocido, ¿verdad? Porque esta clave además es parte de un circuito que tiene que ver con el ego, entendiendo desde el diseño humano, que es el centro donde se codifica toda la información que tiene que ver con el apoyo, la ayuda del grupo. ¿Mm? Para las personas con egos o con claves en el ego, es muy importante el otro, tener compañía, no estar solo, sentirse parte del grupo, sentirse parte de algo. Por lo tanto, es lo que genera el movimiento de los sistemas, ¿sí? La relación entre los sistemas, el equilibrio entre lo que doy y lo que tomo, las jerarquías dentro de cada sistema, es decir, los roles que se ejecutan en el mismo y ese intercambio que se da a través de las normas que se generan en el grupo para compartir un intercambio en balance. Entonces también aquí como grupos tenemos la familia, las sociedades, los países, es decir, todo tipo de organización grupal, social, donde somos nosotros un elemento. Por lo tanto, esta clave tiene que ver con el entendimiento de qué me mueve, qué me motiva a mí para apoyar al otro o para sentirme apoyada por el otro. Cuando hablamos de sacrificio, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué nos aparece? ¿Qué imagen llega? ¿Qué recuerdo llega? Tenemos frases que nos hablan de esto, ¿no? Es muy común escuchar en las relaciones, por ejemplo, entre padres e hijos, yo me sacrifiqué para que tú tuvieras lo que tienes, por ejemplo, ¿no? O tu sacrificio vale por la lucha de todos, ¿no? Hay que sacrificarse para conseguir lo que queremos. Esas son claves, esas son expresiones que están asociadas a la baja frecuencia, donde tenemos miedo, miedo a perder, miedo a morir, miedo a no tener alimentos. Y entonces ese miedo nos lleva a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Entonces es cuando el sacrificio tiene una connotación muy dolorosa, de mucho sufrimiento, de mucha lucha, de mucho dolor, ¿sí? Que puede ser silenciado, vivido como muy en lo interior, ese sacrificio consciente, eh, entendiendo con que, bueno, sentir que no puedes hacer más nada y que te toca sacrificar tu dignidad, sacrificar tu pensamiento, sacrificar tus sueños, sacrificar tus ilusiones, sacrificar tu juventud, o sea, todo este tema que hemos ido almacenando en la vida y que en este momento está muriendo, ¿sí? Esto es muy importante en esta transición hacia lo que viene, esta energía está transformándose. Entonces ya no estamos entendiendo
que hay que sacrificarse por alguien simplemente porque nos lo dicen, sino es cuando el sacrificio se sublima, pasa a ser una entrega absoluta y total a lo que sea que estemos haciendo, sin esperar nada a cambio, y es cuando se vive desde el amor realmente. Ya lo vamos a hablar en la alta frecuencia. Entonces, en este espacio, en este espectro de la sombra, cuando esta clave se nos muestra, cuando tú que naciste en estos días, estos próximos días, eh, hasta el 2 de febrero, esta clave está manejándose entre el 27 de enero, 2 de febrero. Si naciste por esta fecha, tú tienes esta energía. Entonces, revisa cómo es que estás relacionándote con el intercambio hacia el otro. Entonces puede ser esa persona que se siente víctima, que necesita de otros, eh, que siempre está pidiendo, quejándose, llorona, que no tengo, no soy capaz, no puedo, yo necesito de ti. Personas que pueden sentir que sin el otro no valen nada, no son nadie, no van a tener, no van a poder. Y también está en este espectro, por supuesto, el que abusa de la necesidad del otro. Entonces, en este sentido, es una persona que se ocupa digamos, aprovecharse de eso que el otro necesita, generando una relación de dependencia allí, en donde eh, puede utilizar la necesidad del otro para manipularlo y lograr sus propios intereses, ¿sí? Esto no se ve tanto en esta clave como en otra que más adelante pues exploraré, pero es el inicio, ¿sí? Aquí se inicia ese tema de aprovecharse del otro para valerse de sus recursos o de su necesidad en actitud egoísta. Aquí también está esa persona que dice que no necesita a nadie, estos autosuficientes, pero lo que son es insensibles y no quieren conectar con el dolor, son autosuficientes. Yo no necesito a nadie, yo no me enamoro, yo no conecto con el otro, pero lo que logra justamente es lo contrario. Con esa actitud, lo que logra es que las personas estén detrás, siempre diciendo, pero tienes que dormir, pero tienes que comer, pero tienes que descansar. No, yo no necesito, no, yo no necesito, yo no necesito. Y resulta que es un enganche por contraste que lleva a lo mismo, a generar codependencia del otro. ¿Ok? ¿Para qué? Para sentirse parte de algo. Entonces son actitudes que son inconscientes, eh, las tenemos codificadas por sobrevivencia, entonces puedes encontrarte viviendo algunos de estas dos manifestaciones desde la sombra, ¿no? Esa persona que se siente víctima, incapaz, que depende del otro para poder tener, hacer algo en la vida, para poder sentirse valioso, o la persona que dice, no, yo valgo, yo soy único, yo no necesito a nadie, yo no necesito apoyo, yo no necesito ayuda, y por el contrario, todo el mundo ve que lo necesita, pero no se deja ayudar, no se deja acompañar. Y eso hace que también se genere esta relación de querer ayudarlo, ayudarlo y decirle. Sobre todo estas cosas hay que verlas en la familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos acá, nosotros llegamos a un sistema familiar que tiene ciertas costumbres, tradiciones, patrones, en donde se muestra ya este tema de quién sacrifica qué cosa por quién. Entonces comienza a generarse una deuda que hay que pagar en algún momento. ¿Sí? Porque es un intercambio en desbalance en este sentido. En la sombra siempre hay desbalance. Hay alguien que toma de más o hay alguien que da de más. ¿Sí? Ambos pierden en la relación porque el que toma de más, por supuesto, hace que el otro se le agoten los recursos y en algún momento se tiene que retirar. Y el que da además genera una deuda tan grande en el otro que también en algún momento siente que no va a poder compensarla y se retira. Esto tiene que ver con la sistémica familiar. Por eso al final en mis recomendaciones voy a hablar de revisar nuestro sistema familiar y este tipo de relaciones. ¿Okay? Una frase que viene justamente del entendimiento y la comprensión de la sistémica familiar es yo lo hago por ti.
Es decir, yo me sacrifico por ti, pero ese sacrificio genera en el otro una deuda. Es decir, si yo le digo a mi hijo, yo me sacrifiqué para que tú estudiaras o fueses lo que eres, el otro se siente como que me tiene que pagar en consecuencia. Y eso limita su libertad, limita la libre expresión de su naturaleza, porque puede que tenga muchas cosas afines a lo que es para nosotros algo que nos hace felices, pero puede que no. Entonces ese hijo lucha internamente contra ese mandato familiar. En este sentido, pues aparece entonces la clave 33, la tierra que filtra esta energía, porque la primera es la emanación del sol. El sol nos dice, nos habla de este sacrificio como algo necesario para vivir. Mientras que la clave 33 es la que toma esa información y luego la va a mostrar. La 33 está muy relacionada con la historia, con el camino recorrido, con lo que hemos vivido y posteriormente podemos compartir con el lenguaje con otras personas. Esta es una clave que utiliza mucho el relato para contar una experiencia como una historia, ¿sí? Es una clave que nos habla de lo que pasó y lo que aprendimos de eso que pasó desde un lugar como alguien que mira por el retrovisor, ¿sí? Es como alguien que ve hacia atrás y entonces puede darse cuenta del camino recorrido, de las señales que quedaron atrás, de las experiencias vividas, pero viene con aprendizaje. Sin embargo, cuando se vive desde la sombra, ese espejo retrovisor no está o está roto. Entonces no ve hacia atrás, no recuerda, olvida. Por lo tanto, son personas que pueden repetir la historia porque no la han mirado, ¿sí? Y no la miran, bueno, por miedo. La miran porque no quieren saber nada de eso. Cuando hablamos de sistémica familiar, estamos hablando de eso, ese cuento que no se quiere decir, ese secreto, ese misterio, eso que puede doler, entonces mejor vamos a decirlo de otra manera, como no es, y comienza la manipulación de la información para evitar el dolor, básicamente, ¿sí? Para evitar sentir el sufrimiento, pero no se evita, porque a lo largo del tiempo todo se sabe, todo sale a la luz, y este es el momento en que a la luz está saliendo lo que tenga que salir para poder aprender y seguir hacia adelante, porque mientras estamos digamos, en ese espacio donde no aprendemos de lo vivido, pues entonces vamos a repetir la historia y no vamos a evolucionar. El ciclo va a seguir girando en el mismo lugar y lo que queremos es que ese ciclo se eleve a una frecuencia distinta, ¿sí? A una frecuencia superior, a una experiencia distinta, que nos permitan sentir paz, que nos permitan sentir unidad, que nos permitan sentirnos en calma, tranquilos, seguros entre nosotros mismos. Amarnos, amarnos como nos toca. Entonces, esta clave 33 en la sombra a las personas que las poseen, que las tienen, son personas que son calladas generalmente, pero en la sombra su silencio tiene que ver con que es como no tienen capacidad, no tienen fuerza, no están seguros, no conocen bien las cosas, entonces prefieren callarse y no llamar la atención. Y son personas que pueden utilizar el arte, como la escritura, por ejemplo, para tener diarios, para escribir. Y hay que estar bien pendientes porque ¿qué pasa? Cuando estas personas hacen tanto silencio, escriben, dibujan, a solas, y también esto tiene que ver con las líneas del perfil, pueden estar contando historias que nadie lee, que nadie conoce y que serían importantes conocer porque le sirven a esa persona y le sirven a otros. Entonces son secretos que no se comparten de la vida de esa persona, de la familia, de la sociedad, etcétera, ¿no? Porque es como que no es muy feo, no lo quiero ver, no lo quiero tocar. Y por otro lado también, al ser una clave de manifestación, está la imprudencia, la imprudencia de hablar de más o de hablar de cosas que no hace falta, el sincericidio muchas veces en donde hay cosas que sencillamente ya no hay para qué decirlas, pero se dicen generando roces, generando rabia, generando más miedo, malestar.
se recuerdan constantemente las cosas de hace años atrás, entonces es muy común ver eso. Bueno, ¿tú te acuerdas cuando me dijiste? Ah, se te olvidó cuando tú me dijiste. Entonces, ahí la memoria no actúa desde el amor, sino actúa desde la venganza, buscando equilibrar. Entonces, fíjense cómo estas claves se intercambian esta información en donde si tú me debes algo, yo te lo voy a cobrar en el momento que tú menos te lo esperes a través de la activación de esta 33 que muy imprudentemente va a señalarte los defectos o la herida o lo que tú me contaste. También es muy común que de repente haya personas que dicen, ah, pero a mí me dijo fulana de tal cosa, y después dicen, ay, se me olvidó que, ay, perdón, no dije nada. Es decir, se le chipotean las cosas. Son personas que no saben guardar un secreto, a las que no se les puede estar contando nada, porque en el momento en que menos lo esperan, ¡pups! Sueltan y dicen cosas que no se deberían decir. Entonces, en baja frecuencia son lecciones que no se aprenden, por lo tanto, si no se aprenden, no se pueden compartir y lo que se hace es repetir el mismo error. Vemos entonces esta relación, este eje de la necesidad, de la ayuda como sacrificio, como victimismo, y la expresión de esa ayuda, el relato en donde se refuerza el que viste, yo te lo dije, viste, otra vez lo hiciste, viste, ya pasó, volvimos otra vez. Entonces aquí es esa frase del que no conoce su historia tiene, está obligado a repetirla, ¿no? Bueno, sí, es que vivimos en ciclos de evolución y nosotros podemos pasar una y mil veces por un mismo lugar y cada vez que lo hacemos tendría que ser distinto porque no somos los mismos. Sin embargo, esta clave nos hace sentir, nos dice, sí, eres la misma, volviste a hacerlo, volviste a repetir, miren otra vez. Entonces la historia juega en contra porque justamente el momento de contarnos aquello que pasó hace que volvamos a crearlo en la imaginería colectiva y bueno, repitamos las historias. Entonces, hay que tener cuidado, observar todas estas cosas con un poco de crítica y ver qué estamos contándonos, cuáles son las historias, qué libros de historia estamos leyendo, quién la cuenta, desde qué punto de vista. No es lo mismo la historia de la Caperucita Roja que la que te contaría el lobo feroz o la que te contaría la abuela. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un personaje diferente y ha vivido la misma situación desde un lugar distinto. Entonces, ¿cuál es la historia que vamos a creer? Aquí, ¿cuál es la historia que te has contado a ti mismo? Que te han contado en tu familia y que te han contado en la sociedad. Comenzar a discernir un poco eso te lleva al sacrificio, te lleva al victimismo, a la codependencia, a sentir que sin eso no puedes seguir adelante, que si no tienes el apoyo del Estado, por ejemplo, tú no eres nadie, que si no te ayuda tu papá, tú no puedes salir adelante, que si no tienes a tu pareja, entonces eres nadie en la sociedad y lo necesitas. Todas esas cosas hay que ir reflexionándolas. También tiene que ver no solamente con las relaciones, sino también con aquellas cosas, digamos, que valoramos socialmente como un título universitario, un puesto en una empresa. Entonces todo el mundo quiere ser el presidente, el gerente, el dueño, el presidente, el primer ministro, y resulta que así no funciona, porque para que todo ocurra de la mejor manera posible, cada persona tiene que ubicarse en el rol que le corresponde y no importa el rol que ejecute, lo que sí importa es el respeto por eso que ese otro está haciendo, en la comprensión de que todo es necesario, ¿sí? Entonces, si yo me siento digna o digno haciendo lo que estoy haciendo, no importa lo que sea, pues estoy bien, pero si no lo siento así, entonces voy a crear esa necesidad de tener algo o alguien más a mí, ajeno a mí, que me ayude, que me apoye a sentirme que valgo, a sentirme que pertenezco, a sentirme que soy alguien, ¿ok? Cuando hablamos entonces de la alta frecuencia de estas dos claves, tenemos entonces la energía del sol que nos habla de la independencia ante el cambio. ¿Qué tiene que ver con esto? En los procesos de transformación, de cambio, en donde las cosas no están siendo iguales, cada ser humano es responsable de sí mismo y de sus acciones en apoyo al grupo, ¿sí? Esto es muy importante. No es
que el otro no nos va a importar, es que el otro es importante y yo también. El ejemplo que todos hemos escuchado, cuando una aeromoza nos dice en un avión, si y va uno con un menor, con un niño, y dice, si la mascarilla sale, póngase primero usted la mascarilla y luego aplíquesela al menor. De esto se trata, es yo sé que el otro tiene una necesidad, puedo reconocerla y también reconozco cuál es mi capacidad para poder satisfacer esa necesidad. Entonces puedo darle el apoyo, el acompañamiento, la ayuda en la justa medida que el otro necesita sin generar deuda, sin generar un intercambio en desequilibrio, ¿sí? Porque hago las cosas respetando mi capacidad, mi naturaleza y también tomando en cuenta la naturaleza del otro. Entonces, el principio de las relaciones en un intercambio armónico, en equilibrio y en balance, ¿sí? Aquí estamos hablando de lo que sería una, una palabra que no gusta mucho a la gente, pero es la negociación en donde hacemos un intercambio ganar, ganar en la vida, ¿no? Entonces somos sensibles en esta alta frecuencia a, como individuos para aportarle al colectivo lo que es necesario, ¿sí? Entonces, aquí termino está escrito con una frase que dice, incluso a pesar de sí mismo, porque ahí es donde está la alta frecuencia del sacrificio, pero no se vive con dolor. Es decir, yo te doy esto, a lo mejor puede ser que en el momento yo me quedo sin nada, pero lo doy con muchísimo gusto porque tu felicidad es mi felicidad, tu alegría es mi alegría, tu bienestar es mi bienestar. Entonces, allí en esto que yo te puedo dar en un momento determinado, material, espiritualmente, emocionalmente, hay una respuesta que a mí me llega y que no necesariamente es en el mismo elemento del intercambio. Es decir, puede ser que yo te estoy dando algo material, te estoy prestando un dinero, o te estoy dando un libro, o te estoy dando algo que tú necesitas y que yo tengo, y que quizás también yo puedo necesitarlo, pero puedo en este momento dártelo y sé que tú me lo vas a devolver o que puedo comprarme otro. Y entonces en ese intercambio es cuando todo el mundo consigue tener lo que necesita sin que nadie sienta que debe demasiado al otro, ¿sí? Y esto es fundamental para la evolución de nosotros como seres humanos. Esta es una clave que está mutando en este momento. Ella está muy relacionada con este aspecto de egoísmo, el egoísmo mundano, el egoísmo del intelecto, el egoísmo de la comparación, de la división, de la sumatoria, de la evaluación, de pasar por un examen, de las clases sociales, de todo esto que nos ha dividido en pedacitos y ha generado esta necesidad del otro desde la carencia, ¿sí? Y desde el poder. Entonces, en este momento esto está muriendo, esto está acabando. Si tú tienes esta clave en tu naturaleza, pues estás sufriendo un cambio muy, pero muy importante, que puedes estar viviéndolo desde la sombra con mucho dolor, en donde efectivamente estás sintiendo, digamos, esta forma de sentir que no eres capaz, que te está comiendo la vida, o que estás haciéndote el fuerte, el duro, y a pesar de que todo está muy mal, pues tú sigues para adelante demostrando que no necesitas a nadie, y en los dos casos vas a colapsar. En algún momento vas a caer derrotado porque la vida, que es más grande y que no se queda atrás, que no se para en artículos, te va a mostrar que a través de esa experiencia dolorosa puedes también lograr en un momento de lucidez y de entendimiento cambiar y transformar este entendimiento. Entonces es cuando los negocios, las relaciones sociales van a cambiar, se van a transformar, en donde vamos a ver presidentes que se ocupan realmente del bienestar de todo el que está a su alrededor, mirando sensible a la necesidad del otro,
para poder aportarle recursos, materiales, instrumentos, lo que sea que necesite para que se sienta digno y perteneciente a ese espacio. Vamos a ver una calidad de familias distintas en donde ya no va a ser no se va a hacer lo que diga el padre o la madre, sino se va a vivir en armonía, revelando cada uno su naturaleza y en mutuo respeto amoroso por lo que cada quien está mostrando, porque se entiende que todo es necesario y que todos somos valiosos, independientemente de aquello que estemos haciendo, de dónde lo estemos haciendo, de cómo lo estemos haciendo, ¿sí? Entonces es el gozo de servir al todo, de ser parte del todo, y es una conexión muy espiritual, ¿sí? Aquí estamos hablando de algo muy espiritual, pero que no se queda en el etéreo, se materializa en acciones concretas, en la cooperación entre las partes, en la verdadera diplomacia que respeta al otro y que está buscando el interés de un ganar-ganar para ambas partes, en los jueces de paz que están buscando que las relaciones se encuentren, que logren realmente comprender sobre la base de aquello que los une y no de aquello que los separa, cómo pueden ahora vivir una relación distinta. Entonces, toda la vida se va a mirar desde un lugar diferente, ¿m? Desde este lugar en donde estamos al servicio del todo, siendo sensibles a la necesidad del otro sin perdernos a nosotros mismos. Entonces, esta energía se ancla en este sentido en energía de alta frecuencia de la clave 33, que es la voz del sabio, es el relato de la experiencia, es ese observador eh, que es consciente de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido y que florece orgánicamente, es decir, va cambiando, va entendiendo, va madurando, va procesando y va siendo cada día un ser humano mucho más sensible a lo que ocurre, y cuando habla de las cosas, habla desde ese autoconocimiento de sí mismo y desde el recuerdo, la remembranza de sí mismo. Es decir, cuando vivió, cuando estuvo, cuando fue y los aprendizajes que se han tenido. Entonces aquí tenemos a estos sabios, a estas personas que nos hablan de la experiencia, pero no nos imponen un determinismo, es decir, no nos dicen es que si no lo haces, así vas a volver a hacerlo. No, te dicen, así pasó, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente te habla de lo que ocurrió y habla de su experiencia sin imponerla al otro, ¿sí? Entonces es un lenguaje que emerge del aprendizaje, de la experiencia, es un lenguaje del alma, es un lenguaje que, que, que se siente en otro nivel, ¿sí? Y es la voz entonces de los historiadores sabios, de las personas que escriben, de los relatores, las personas porque aquí hay mucho de escritura por el silencio, porque es una clave que no anda por ahí hablando, sino va a hablar de la experiencia a su manera, en el momento en que se lo pidan, para guiar, porque son personas que guían a otros a través de estos relatos, ¿sí? Pueden orientar a otros a través de estos relatos. Entonces, escritores, historiadores, gente que usa la palabra escrita, los que escriben guiones de películas, de novelas, los guiones de los programas de radio, es decir, todas las personas que usan el lenguaje escrito para relatar están acá en este grupo, ¿no? Y son los responsables de que aquello que nos está dejando la historia, lo que nos está diciendo. Hoy en día también este elemento de las redes sociales, pues es una manera y es una vía para que esta clave se exprese. Y ustedes me dirán cómo la están viendo. ¿Cuántos imprudentes hay por ahí? ¿Cuánta gente hablando, bla, bla, bla? ¿Cuánta gente hablando de la catástrofe y del caos? Y cuánta gente no, cuántas personas ya están viviendo esto de una manera diferente. Ok. ¿Qué podemos hacer entonces para vivir esta situación de la mejor manera posible en este momento? ¿Cuáles son mis sugerencias? Mis sugerencias es que miremos, echemos una mirada a nuestro sistema de origen, nuestra familia,
pero no para ir a mirar el dolor y el sufrimiento. No, miremos para poner orden, para ver cuál es nuestro lugar allí. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cómo fue que llegamos allí? ¿Qué hicieron nuestros padres? ¿Qué nos inculcaron para que nosotros podamos haber tomado el sacrificio como una virtud en el sentido de que, bueno, que el sufrimiento es lo que se premia, aquel sacrificio es lo que se premia, o nos enseñaron a un intercambio en equilibrio, ¿sí? ¿Cómo aprendimos esto? ¿Cómo lo estamos viviendo con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros jefes, compañeros de trabajo? Allí en la familia se genera todas las relaciones, todo este intercambio entre los demás. Entonces, ¿cómo vemos nuestras necesidades? Si son cubiertas, si esperamos que alguien nos ayude o si nos hacemos los que sí podemos con todo y no permitimos la ayuda del otro, eso es en baja frecuencia. Entonces, trabajar en ti mismo para darte cuenta de esto e ir transformándote a través de terapia, a través de experiencias, programas de autoconocimiento que eleven tu conciencia, te puede ayudar. Hacer una constelación sistémica, claro, la biodecodificación, sí, la terapia de respuesta espiritual, la limpieza de registros akáshicos. Siempre recomiendo a las personas que tienen claves en el circuito del ego que tomen estos sistemas para trabajar su aspecto familiar y poner orden. ¿M? Luego, también en este mismo sentido, el revisar el equilibrio entre dar y tomar. ¿Sí? Si tú sientes que hay alguien a quien tú le debes algo, pues entonces haz un ejercicio, es un pago simbólico por eso, para que cierres en tu psiquis esta situación y no te limites, no te restrinja el avance. Si sientes por el contrario que es a ti a quien te deben, pues entonces también puedes solicitar al otro una acción simbólica que para ti signifique el pago, la compensación de eso. Recuerda que tú eres el que determinas lo que para ti signifique suficiente, lo que para ti signifique el pago de una deuda, no es el otro. Entonces tú eres responsable de eso. Toma en consideración que si al momento de tu cobrar pides de más, entonces eres tú el que vas a entrar en deuda. Así que no abuses de esta información. ¿Quiénes han sido tus maestros desde el dolor y desde la conciencia? También darte cuenta de eso. ¿Qué personaje en tu vida, qué persona te dio registros de sacrificio desde el dolor? ¿Y quiénes lo han hecho desde la conciencia? ¿Quiénes son las personas que te han ayudado a madurar, a crecer, porque han compartido contigo experiencias, te han dado buenos consejos en un momento determinado? Has seguido una guía y te han ayudado sin que signifique un dolor. Y también esto tiene que ver con tus experiencias de trauma. Aquella persona que llegó a tu vida, cada situación que viviste y que no has podido sanar, es el momento de sanarla y soltarla, dejarla ir, porque no puedes avanzar con eso en tu corazón. Cuidar la palabra, por supuesto, cuidar la palabra, hablar cuando se te pregunte, si a nadie le interesa lo que tú tienes que decir, no andes por ahí dándote las de gurú, de que lo sabes todo, hablando de los secretos de los demás, deja el chisme, deja de estar contando la vida de los otros. Hay mucha gente que a mí me recomienda por cuestiones de marketing hablar del diseño humano de otras personas, figuras públicas, como para que eso genere marketing. Y no me gusta hacerlo. Puedo hacerlo cuando estoy dando un curso como para dar un ejemplo, pero no me gusta, porque además un diseño humano nos da una información que la persona puede estar viviéndola en su ser o en su no ser, y a mí no me compete evaluar eso en un momento determinado, mucho menos hacerlo público, ¿sí? Para mi beneficio, para yo ganar seguidores o cosas así. Entonces, eso hay que observar. Entonces, también otra clave que doy acá es la contemplación. La contemplación es acción sencilla de vivir observando, contemplando, sintiendo, respirando, estando presente para poder allí, en esos momentos, entender lo que pasó, entender qué fue lo que ocurrió. Siempre el universo responde. Es decir, no es que te va a responder de una manera específica, sino cuando tú conectas en el corazón y tú estás en ese lugar y tú quieres comprender qué fue lo que ocurrió, va a llegarte esa comprensión de la manera en que para ti está codificada. Puede ser una imagen,
puede ser una palabra, puede ser alguien que viene y te lo dice, puede ser un blog, un podcast, un video, un libro, una película, y ahí te llegan las respuestas, ¿sí? Pero no es porque tú haces una pregunta y él responde como una conversación, es porque todo está conectado. Entonces, en el momento que tú emanas esa frecuencia en forma de pregunta, ya se organiza la información para crear la imagen o la forma en la cual lo vas a entender. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Es un nuevo lenguaje al que estamos accediendo en estos momentos de nuestra historia. Bueno, pues este ha sido la entrega de estos días, de este tránsito. Feliz cumpleaños. Si estás cumpliendo año por estos días, recuerda que tú eres responsable de esta información. Si no tienes estas claves definidas en tu diseño, entonces recuerda que vas a absorber esta energía, vas a tomarla, por lo tanto la vas a amplificar. Como no la regulas, es muy importante que sepas con quién andas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tiene que ver con que al tomar la energía del otro, pues te conviertes en ese momento, por esa relación, en algo parecido a lo que el otro es, pero no eres eso. ¿Ok? Así que no pierdas tu integridad, tu identidad, tu ser aún estando en otros. Lo que vas a hacer es que con ellos vas a sumarle a tu vida estas cualidades que te van a ayudar, que te van a servir para ir sumando, sumando, enriqueciéndote cada vez más en tu propia naturaleza. Bien, cualquier cosa ya sabes que me puedes encontrar a través de mi página web www.yuleikaguzman.com, donde puedes conseguir tu gráfico de diseño, descargar tus manuales, solicitar el encuentro conmigo, lecturas, orientación y por supuesto, ahora que llegaste al final de esta grabación, te agradezco mucho el estar allí, el haberme escuchado. Espero que esta información te sea útil. Recuerda que si te gustó y crees que puede servirle a otra persona, compártela, dale like y déjame tus comentarios. ¿Cómo te llegó esta información? ¿Te identificas? ¿No te identificas? ¿Tienes las claves? Escríbeme que yo con mucho gusto te estaré contestando. Nos vemos entonces dentro de unos pocos días para seguir hablando de cómo va la cosa. Nos vemos entonces, así que chao, chao, un abrazo de luz y amor para ti. Gracias por acompañarme. Recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones.